Buenas noches. Viendo que todos en el práctico 3 están colocando características, ¿no es cierto? Hay características. Pero ustedes están colocando las físicas, ¿sí? Y a la vez podrían hacer también cuantitativas. Las cuantitativas, ¿sí? Bueno, estamos hablando de variables. Esta variable puede ser contada, puede ser cuantificada, ¿sí? Pero por valores, no como vamos a ver las otras, ¿no es cierto? ¿Ustedes qué es lo que tienen en cuenta? El grano de el halogenuro de plata, la pantalla reforzadora y el tipo de placa, ¿sí? Eso es lo que están colocando ustedes, o sea, me están poniendo así que tiene poliéster, que tiene grano medio, fino o grueso, ¿no es cierto? Que puede ser sensible al azul o al verde, que puede ser placa biemulsionada, monoemulsionada. Perdón, todos esos son características físicas pero cuantitativas, o sea que pueden contarlas por montones. Lo que yo le estoy pidiendo a ustedes es otra cosa. Sí, son características cualitativas, ¿sí? ¿Por qué? Porque son propias de cada una de las placas, ¿sí? Ustedes van a ver que todas las placas acá, sean azul o verde, ¿no es cierto? Dependiendo del tipo de placa, van a responder igual. De la misma manera. Van a generar la imagen de la misma manera mientras tenga la correspondiente pantalla reforzadora. Si es de grano fino, con una placa mamográfica que es monoemulsionada y tiene pantallas azules, y la placa es para azul, va a generar una buena imagen. Y si es una placa sensible al verde y tiene una pantalla reforzadora verde para grano fino, va a responder de la misma manera, o sea, van a tener la misma calidad de imagen, ¿sí? ¿Dónde se nota la diferencia acá? Cuando es cualitativa, ¿sí? Es mucho más difícil de cuantificar este tipo de variables. ¿Por qué? Porque esta está en función de la curva característica de la placa, ¿sí? O sea que no depende tanto de este tipo de cosas, como el tamaño del grano, el tipo de pantalla o el tipo de placa, sino que es propio de la fabricación de la placa, cómo la fabrican, ¿sí? No depende tanto de la forma en la que lo usen, sino de cómo se fabrica y cómo se almacena, ¿sí? Si ustedes, como les decía, lo almacenan, ¿qué lo afecta? El calor, los químicos. ¿Qué otra cosa más le puede afectar? La humedad. ¿Comprenden? Todas esas cosas van afectando la curva característica y van afectando estas propiedades, ¿sí? Entonces ustedes van a ver que si la curva que tienen ustedes tiene esta forma, ¿no es cierto? Por alguna razón estuvo por encima de 32 grados centígrados, ¿no es cierto? La curva muy posiblemente le puede hacer esto o se le vaya al pito y no ofrezca nada de contraste. ¿Comprenden directamente qué es lo que le pasa? Se le vela. O sea que no importa lo que hagan, cómo la manipulen, nada, se le vela. Si están humedad, campos eléctricos o magnéticos, ¿sí? También la afectan. ¿Por qué? Porque recuerden que esto, ¿no es cierto? Este grano, por constitución, tiene esta forma, es un cubito.
Bueno, estamos hablando de cosas químicas que, bueno, que no tendremos que hablar, pero bueno, lo hablamos, ¿sí? Para que comprendan. Esa es la forma del halogenuro de plata. Ahora, es muy sensible, ¿no es cierto? Este enlace que tienen, el enlace químico que tienen es muy sensible, ¿no es cierto? Y puede romperse frente a la acción de un campo eléctrico, un campo magnético, el exceso de humedad, el exceso de vapores químicos o el exceso de calor. Eso afecta el enlace químico. Entonces predispone a la placa a que no pueda brindar una buena imagen radiográfica, ¿sí? Por más, y no solamente una, sino que capaz que todas las cajas que tengan ustedes dentro del cuarto oscuro no van a responder. ¿Por qué? Porque las características cualitativas, ¿cuáles son? La latitud, ¿no es cierto? ¿Que de qué depende? Los valores. ¿Y cuáles son los valores que ustedes utilizan? Son los valores exponenciales. Kilovoltaje pico, el miliamperaje y el tiempo. Entonces, ¿no es cierto? Porque estas van a responder, no importa los valores que ustedes pongan, siempre va a responder la placa, ¿no es cierto? De la misma manera. Mientras que acá la latitud va a responder dependiendo de la región en la cual ustedes lo pongan. Recuerden que no es lo mismo hacer un abdomen que hacer una mano, que hacer una mama o que hacer un tórax. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las densidades y los espesores son distintos. Entonces, estos valores son los que varían. Esos son valores cualitativos que alteran cómo funciona la característica, cómo funciona la placa. Ahora, ¿cuál es el otro? El contraste. ¿Sí? El contraste, ¿qué es lo que define? La cantidad, la escala de grises. ¿Sí? Que tiene en la placa. Entonces, ¿no es cierto? No es lo mismo que ustedes consigan una placa que tenga 4 tonos de gris, ¿no es cierto? O que tenga 16 tonos de gris. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta placa es de alto contraste. Mientras que esta es de bajo contraste. ¿Comprenden? O sea que también lo afecta, ¿sí? ¿Cuál es la otra parte que lo afecta? Gamma. ¿Qué es gamma? La parte útil de la placa, ¿sí? No es lo mismo que esta parte sea así, que esté más parada. ¿Por qué? Porque como ven, ¿no es cierto? Dependiendo del ángulo, o sea, de la verticalidad que tenga este angulito, ¿no es cierto? Mientras mayor sea el ángulo, menor es que la latitud. ¿Sí? ¿Y qué es lo que se beneficia? El contraste. ¿Comprenden? O sea que si ustedes pueden mejorar, digamos, la imagen aumentando la temperatura en el revelado o el tiempo del revelado, mejoran el contraste. Pero las placas, ¿no es cierto?, vienen fabricadas con una determinada pendiente y una parte útil, ¿sí? Esta parte útil de una de las placas siempre va a ser más pequeña que la otra. Eso es lo que la hace diferente. ¿Por qué? Porque eso va a diferenciar a una que va a tener mucho contraste y otra que va a tener bajo contraste. ¿Comprenden? ¿Y eso en qué influye? Porque ustedes van a ver que hay placas, ¿no es cierto?, que usan alto kilovoltaje pico y otras que usan bajo kilovoltaje pico, ¿sí? Eso está en la cartilla y eso tienen que investigarlo ustedes, ¿sí? Porque yo seguramente se lo voy a preguntar al final. ¿Cuál de estas corresponde al bajo contraste y cuál de estas dos corresponde a una placa de bajo contraste y cuál es la otra que corresponde al alto contraste? Uno se asombra de saber cuáles son aquellas, ¿no es cierto?, que son las que brindan mejor contraste. La pista que le puedo dar es la mamografía, es una placa radiográfica que tiene muy buen contraste y muy alto contraste, ¿sí? Así que si ustedes saben cuáles son los valores que se utilizan para hacer una mamografía, se van a dar cuenta cuál es la placa
que tiene alto contraste y cuál es la que tiene bajo contraste, ¿sí? Es simple. Después, ¿qué otra cosa? ¿Cómo afecta, ¿no es cierto? La otra característica cualitativa es la fecha de vencimiento. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué la fecha de vencimiento? Porque la fecha de vencimiento determina la base o el pie, perdón, la densidad base y el velo de la placa, ¿sí? Si ustedes dejan que se aproxime la fecha de vencimiento de esa placa, el pie va subiendo, perdón, la densidad base va subiendo, ¿sí? Si ustedes dejan que cualquiera de estos factores afecte, ¿no es cierto?, a la placa, la densidad base y el velo sigue subiendo. Y ahí sí, ¿qué es lo que pasa? El pie o talón también va subiendo. ¿Y qué es lo que se va reduciendo? El contraste que puede brindar la placa, ¿sí? Entonces eso también es otro factor a tener en cuenta. ¿Qué pasa con los receptores digitales? A los receptores, por ejemplo, de tomografía, de radiología computarizada, ¿no es cierto?, que tienen esta forma en la pendiente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la respuesta siempre va a ser lineal en el receptor de imagen. ¿Qué es lo que le pasa? También son afectados por la humedad y por todo lo demás, pero principalmente el que es afectado es el chasis por la exposición a la radiación ionizante de los rayos X, ¿no es cierto?, que va afectando, ¿no es cierto?, y va, ¿no es cierto?, desgastando la capacidad de la placa y del chasis para poder generar una buena imagen, ¿sí? Yo siempre tenía la idea de que los ingenieros de Tucumán me dieran placas de fósforos para que ustedes las conozcan, ¿sí? Cuando ustedes las ven a la placa de fósforo, por lo general o son transparentes o son blancas, ¿sí? O sea, o son blancas, tienen un color blanco porque el soporte es blanco, ¿no es cierto?, transparente, por ahí sí, por ahí no. ¿Por qué? Porque recuerden que las placas de radiología computarizada son las que tienen el plomo, porque el chasis radiográfico, el chasis que la porta no lo tiene. Se pone amarillo, ¿no es cierto?, y el chasis se resquebraja entero. ¿Por qué? Porque es de plástico, y al ser de plástico la radiación lo va secando, ¿sí? Y a medida que lo va secando hace que el chasis se vaya deformando, como se deformaría una madera que se moja, ¿no es cierto?, y que se seca al sol sin que uno la cuide. ¿Vieron cómo se tuerce? Bueno, así se tuerce un chasis con el exceso de radiación en su uso. Bueno, todo eso afecta a los receptores de imagen. Lo mismo pasa con los receptores de imagen directa digital, como las pantallas de yoduro de cesio, de selenio amorfo o de silicio amorfo, ¿sí? Llega un momento en que el receptor de imagen, a una determinada cantidad de disparo, ¿no es cierto?, el receptor termina, digamos, cediendo frente a la acción de la radiación ionizante de los rayos X. Y, bueno, más o menos eso es lo que quería explicarles, ¿sí? O sea, estas son características físicas las que ustedes están poniendo en el práctico, y lo que yo les estoy pidiendo a ustedes son características cualitativas de la placa, ¿ah?, que dependen directamente de la curva característica y cómo se construye la placa, ¿sí? O sea, cómo se construye la placa le da la característica para que nosotros lo usemos, ¿sí? No es lo mismo, como ustedes pueden ver, hacer una placa para radiología convencional que hacer una placa para mamografía, que para hacer una placa para radiología industrial, o hacer una placa, ¿no es cierto?, que son carísimas, que solamente la vi en folletos y en el exterior, que son placas que se autorrevelan como si fuera una película instantánea. Ustedes le sacan el papel film, la baten
la orean, como se dice vulgarmente, o sea, al aire, ¿no es cierto? Se la bate al aire y se genera la imagen. ¿Sí? Esa es una placa de radiología, sistema pantalla-película de radiología convencional, ¿sí? Que acá no sé si habrá llegado realmente, no las vi. ¿Sí? Son carísimas por lo que tengo entendido, se utiliza mucho en radiología industrial y en estudios de arqueología y en algunas cosas más en eso, pero bueno, tenemos que conocerla porque aquellos que tengan la suerte de ingresar a trabajar pueden trabajar en radiología convencional, si son mujeres mamografía, radiología veterinaria, que está muy de boga porque, digamos, se nos lastima el perrito, al veterinario, nos lastimamos nosotros, bueno, ya se nos va a pasar, nos curamos y todo lo demás, pero, digamos, el campo de la radiología veterinaria avanzó mucho en estos tiempos, ¿sí? Después están otros tipos de especializaciones como la tomografía, la resonancia, medicina nuclear, hemodinamia, radioterapia, bueno, que le exigen un grado de preparación mayor, ¿sí? Pero bueno, eso es tema para otras materias más adelante, ¿sí? Esto es lo principal que tienen que saber ustedes, ¿sí? Todos, la mayoría me contestó características cuantitativas de la placa y lo que yo le estoy pidiendo son cualitativas, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco de radioprotección y vamos a ver lo que es la transferencia lineal de energía, que es LED en inglés, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la dosis, ¿sí? La exposición de radiación, que como todos saben se mide en Röntgen, ¿no es cierto? La dosis, que en el sistema internacional se mide en Gray, en el sistema imperial estadounidense o el que nosotros conocemos lo miden en RAD, no en RAM. El RAN es de la computadora, ¿sí? Y el equivalente se mide en REM, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia? La exposición y la radiación es cuando ustedes hacen el disparo, ¿sí? A la zona en la cual quieren estudiar. ¿Cómo hacen? Delimitan la zona que van a estudiar mediante la colimación, ¿sí? Delimitan la zona que van a estudiar por la colimación. Bueno, esos, ¿no es cierto?, es la dosis recibida o impartida por los órganos. En el caso que sea el tórax, ¿no es cierto?, ahí van a tener los pulmoncitos, el corazón y toda la columna y todo lo demás. Son los que reciben y absorben parte de la radiación. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Se produce, ¿no es cierto?, una dispersión de la radiación porque interactúan. Recuerden que los rayos X, por más que nosotros queramos que salgan monoenergéticos, desde el tubo no salen monoenergéticos, sino que tienen distintos niveles de energía. Como vimos en los prácticos anteriores, el efecto fotoeléctrico, se produce, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por la absorción que hay en el hueso o en el órgano, ¿no es cierto?, de los rayos X de baja energía, lo cual le permite generar el contraste en la placa radiográfica. Mientras que los rayos X de energía media, moderado o superior, son los que producen el efecto Compton y el efecto Thomson, ¿no es cierto?, que provocan la famosa radiación dispersa. La radiación dispersa, ¿no es cierto?, viaja por el aire o a través del mismo organismo de la persona, ¿no es cierto?, y afecta a órganos que están por fuera de la zona de estudio, ¿sí? Entonces, eso se llama radiación equivalente. ¿Por qué? Porque por más que el hígado no esté en la zona de estudio, ¿no es cierto?, el vaso, los riñones, el estómago, los intestinos no estén dentro de la zona de estudio de la placa radiográfica, ¿no es cierto?, igual reciben, por la acción de la radiación dispersa, ¿no es cierto?, reciben una dosis equivalente, ¿no es cierto?, que viaja a través del cuerpo de la persona. Por eso es que se hace tanto hincapié en no hacerle radiografía a la mujer embarazada. No sabemos, científicamente y técnicamente se puede medir cuánto viaja la radiación dentro del organismo, pero
digamos, ¿para qué vamos a jugar a la lotería si la mujer está embarazada o sospechamos que está embarazada? No se le hace la radiografía y listo. ¿Sí? Ese es otro fundamento físico por el cual no tienen que hacer la radiografía a una persona embarazada. Por más que el médico le firme, se haga responsable de todo, así sea un tobillo que está a 1 metro de distancia de una mujer, porque las mujeres tienen piernas más largas que los varones, a 1 metro de distancia de la zona, ¿no es cierto? Igual. La dosis equivalente puede ser recibida, es la que reciben los órganos o aquella persona o elemento biológico esté cerca del lugar donde se está realizando el disparo, ¿sí? Ahora, ¿qué tiene que ver la LED con todo esto? La transferencia de bienes de energía como les decía, es la cantidad de energía que transfieren las radiaciones ionizantes al tejido vivo, ¿no es cierto?, o al tejido biológico, mientras están atravesándolo. Ahora, LED, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa con la LED? Por ejemplo, para los rayos X, ¿no es cierto?, de bajo kilovoltaje, o sea, los rayos X que utilizamos normalmente nosotros, por lo general se la considera igual a 1. O sea que la energía, ¿no es cierto?, que imparten los rayos X es la misma, ¿no es cierto?, que depositan en el tejido vivo. Ahora, partículas alfa, beta, ¿no es cierto?, tienen una LED mucho más alta, ¿sí?, de 20 aproximadamente. Eso quiere decir que le transfieren 20 veces más energía de la que poseen al tejido vivo. O sea que se multiplica por 20 la energía que ellos le están transfiriendo, ¿no es cierto? Si los rayos X le transfieren 1 al tejido vivo, ¿no es cierto?, le están pasando 1 al tejido biológico, ¿sí?, estos le están pasando 20 veces más. ¿Comprenden? Ese es el fundamento por el cual las partículas alfa y beta se utilizaban antes de la utilización de las partículas subatómicas o atómicas, ¿no es cierto?, en el tratamiento de radioterapia de los cánceres. Se siguen utilizando más partículas alfa en tratamientos de braquiterapia. Sí, me estaba tratando de acordar braquiales porque estaba hablando del hombre, no, de braquiterapia. ¿Sí? Con siembra de semilla o colocación de sondas especiales, digamos, que contienen la semilla para el tratamiento del cáncer. ¿Por qué? Porque recuerden que la partícula alfa, ¿qué es lo que tiene? Puede, dependiendo del espesor del tejido, de 30 centímetros a 1 centímetro, ¿no es cierto? Mientras más denso sea el tejido, menos viaja la radiación alfa. Entonces, ¿no es cierto?, si la mujer o el varón tiene cáncer la mujer tiene cáncer de útero, el varón tiene cáncer de próstata, ¿no es cierto?, antiguamente, antes de someterlo a un tratamiento de radioterapia, ¿no es cierto?, convencional, que utiliza equipos de rayos que antiguamente usaban bombas de cobalto 60, utilizaban un grano del tamaño de un grano de arroz que contenía partículas alfa, ¿sí?, el cual se le colocaba dentro del tumor, ya sea dentro de la próstata o dentro del útero, y se lo dejaba ahí. Por eso antiguamente, cuando se le hacían radiografías, por ejemplo, a pacientes que habían sido tratados con eso, se le veía un montón de granitos, como granitos de arroz dentro de la próstata del útero, ¿sí? ¿Por qué? Porque habían sido tratados para eso, para el cáncer, con ese tipo de tratamiento, ¿sí?, con semillas. ¿Por qué viene todo esto, no es cierto?, la LED? Porque hay una ponderación. ¿Sí? ¿Por qué hay una ponderación?
Porque no todos los tejidos, no todos nuestros tejidos responden igual a la radiación ionizante, ¿sí? Mientras menos indiferenciados sean, ¿no es cierto? Y más especializados sean, más sensibles van a ser. Entonces, ¿cuáles son? El aparato reproductor es el más sensible, tanto del varón como de la mujer, ¿sí? Y tal vez los menos sensibles pueden ser la piel, ¿no es cierto? El cabello. No, perdón, las células pilosas no, porque cuando lo tratan para el cáncer se cae. ¿Sí? Cerebro. ¿Sí? O sea que ustedes van a ver que siempre, digamos, el valor del factor de ponderación en los seres humanos siempre, aquí estoy agarrando una que la escribo, equivale a 1, ¿sí? Y el que tiene el valor más alto siempre es el aparato reproductor. Y el que tiene el más bajo son aquellos que menos reaccionan a la radiación. Y después, todo eso, ¿no es cierto?, está relacionado con otra cosa que se llama EBR, eficiencia biológica relativa, en el cual, ¿no es cierto?, se evalúa qué es lo que sucede con el tejido cuando recibe una determinada cantidad de dosis. ¿Sí? Todos los tejidos tienen una cosa que se llama dosis letal, ¿sí? En la cual, si el tejido la recibe, muere, ¿sí? Pero hay otra que se llama dosis letal media o dosis letal 50. ¿Qué quiere decir? Que si el tejido recibe hasta un 50% de la dosis letal, se puede recuperar. ¿Sí? Tarda, pero se recupera. Si ustedes exceden eso, se recupera, pero tiene secuelas. Todo eso va relacionado también con los efectos que tiene cada órgano, ¿no es cierto?, que se llaman determinísticos, ¿no es cierto?, o estocásticos. ¿Por qué? Porque hay algunos efectos, ¿no es cierto?, que suceden dentro de nuestros órganos que tienen una dosis umbral. Por eso es la dosis letal. ¿Sí? Por encima de esa dosis umbral, ¿qué es lo que sucede? Se producen por lo general cánceres. Cánceres radioinducidos. Entonces lo enfermamos nosotros al órgano. Mientras que un efecto que es aleatorio, ¿no es cierto?, es por lo general, nos puede suceder a nosotros, pero no le sucede a la persona que está expuesta directamente a la radiación, sino que sucede a su descendencia. ¿Por qué? Porque afecta el ADN. ¿Comprenden? O sea, por alguna razón, ¿no es cierto?, la radiación afecta el ADN de la persona. No en ese momento, sino en su descendencia. Si esa persona, después de haber sido sometida o haber estado, ¿no es cierto?, sometida a radiación ionizante, ya sea por razones laborales o por razones médicas, altera su ADN de alguna manera, ¿sí? Y cuando va a tener hijos, sus hijos pueden nacer normales, pero sus nietos no, ¿sí? Por alteración esa, que es aleatoria, no tenemos forma de saberlo, ¿no es cierto?, si lo va a afectar o no. Simplemente sabemos que va a afectar a la descendencia de esas personas. Ahora, ¿cómo afecta acá es cortito, lo vamos a hacer así y terminamos. ¿Cómo comienza afectando los rayos X? Hay una fase física, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando ustedes hacen el disparo. Dura lo que dura el disparo, muy poco tiempo. Después hay otra fase química, ¿sí?
Podría haber una fase físico-química, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es la interacción entre esas dos, pero bueno, la fase química, ¿cuál es? La acción puede ser directa, por ionización, o puede ser por acción de radicales libres, ¿sí? Las mujeres lo deben conocer mucho porque en el tratamiento de belleza está de moda el tratamiento contra los radicales libres, ¿sí? Para prevenir el envejecimiento, que nada más ni nada menos que el radical que se llama oxidrilo, o sea que es la acción del agua que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Cuando esto se ioniza, ¿no es cierto? Trabaja de una manera que nos afecta a nosotros. ¿Sí? Y de ahí viene una fase que se llama biológica, que es la que determina esto, ¿sí? Junto con esto, ¿no es cierto? Y la ponderación del órgano que lo está recibiendo. O sea que, ¿no es cierto? Durante la fase física es cuando está haciendo el disparo. ¿Sí? A grandes rasgos, el paciente recibe el disparo, ¿no es cierto? De ahí hay una fase química donde puede ionizar, digamos, el tejido por donde está pasando o puede hacer una acción de radicales libres. También lo afecta, ¿sí? Y de ahí todo esto desemboca en un efecto biológico que depende de qué? Del tipo de radiación que estemos usando, ¿no es cierto? De la cantidad de dosis que está recibiendo el paciente, o sea, de la eficiencia, ¿no es cierto?, biológica relativa, y del tipo de tejido que lo está recibiendo. O sea, no es lo mismo que ustedes hagan una pelvis en una mujer, que lo hagan en un varón, ¿no es cierto? En una mujer que sea de 15 años, ¿no es cierto? Cualquiera sea la mujer hasta la época de la menopausia. Eso sí me acuerdo bien, digamos, que nos decían los doctores de nosotros, ¿no es cierto?, cuando nos decían en la universidad, que las mujeres ya nacen con la cantidad de óvulos que van a tener toda su vida. Entonces, si ellas se ven sometidas a muchos tratamientos o sometidas a radiaciones ionizantes, se les reduce significativamente la cantidad de óvulos que va a tener. Mientras que el varón, ¿no es cierto?, comienza a desarrollar, digamos, sus espermatozoides cuando comienza la pubertad, no antes. Entonces la mujer corre con una desventaja. No es lo mismo hacerle una placa a una bebé mujer que a un bebé varón, ¿no es cierto? A una chiquita de 15 años que a un varón de 15 años, ¿sí? A una mujer de 30 que a un varón de 30, o a una mujer de 60. Bueno, el varón y el hombre de 60 ya están, digamos, ya pasaron la andropausia y la menopausia, entonces ya, pero aún así siguen siendo tejidos sensibles para la radiación, ¿sí? No sé si comprenden, digamos. Depende del tipo de tejido al cual estén sometiendo a las personas. Encima, las mujeres, ¿qué es lo que tienen cuando van a hacer un tórax? Mama. La mama es un tejido sensible para la radiación también, ¿sí? Por eso los tomógrafos de hoy en día, como vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, cuando trabajan, tienen un software que cuando va a pasar por el frente, ¿no es cierto?, por la parte anterior de la paciente, ¿no es cierto?, saben que está en las mamas, entonces, ¿qué es lo que hace? Automáticamente apaga el tubo y funciona únicamente la parte de atrás. Con 180 grados le alcanza y le sobra para formar la imagen de los pulmones, sin afectar tanto a las mamas. Bueno, hasta la próxima.